Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Sepan disculpar la demora, tuvimos algunos pequeños inconvenientes técnicos. Desde la Dirección de Derechos Humanos los saludamos nuevamente para este segundo encuentro que estamos realizando de la capacitación Los rostros invisibles de nuestra historia, racismo, xenofobia y derechos humanos, en el marco de la muestra Prisioneros de la Ciencia. En nuestro primer encuentro tuvimos la presencia de la licenciada Karina Aldani, que se refirió específicamente a esta muestra, y ella nos acompaña hoy también. Y en este tramo, en este segundo encuentro, le voy a pasar la palabra a la profesora Mariela Sato, quien nos va a introducir en algunos otros conceptos fundamentales que queremos compartir con ustedes, y paso a leerles muy brevemente el currículum de la profesora Sato. Mariela es profesora en Historia, egresada de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales, docente de nivel secundario en escuelas de nuestra ciudad y en el nivel universitario, en las carreras del profesorado y licenciatura en Historia de Concepción del Uruguay. Actualmente cursa una maestría y especialización en educación secundaria. Así que, bueno, sin más, las y los dejo en la compañía de Mariela. Muchas gracias por estar ahí. Hola, bueno, gracias Eduardo por esta humilde presentación. Les recordamos por ahí, estábamos viendo que hay algunos compañeros que tienen problemas con la conexión. Por ahí puede ser que se sature por la cantidad de cámaras prendidas. El que quiera y considere que no le molesta, puede apagar sus cámaras. Y recuerden, sí, por favor, mantener el micrófono sí o sí silenciado, porque eso genera inconvenientes en la presentación. Bien, vamos a comenzar ahora con una de las partes, si bien más generales y un tanto aburridas, llamémosle, de este encuentro, pero es como para tratar de contextualizar desde dónde vamos a hablar nosotros en esta primera presentación. Estoy intentando compartir pantalla mientras se carga. Ahí estamos. Y vamos a presentar. Bien, ¿se ve bien? A ver. Se ve en el centro, en mi pantalla, ¿no? El centro muy chiquito. No sé si es. Mariela, apagaste el micrófono por la... Sí, ahora sí. Estaba probando que se viera lo más amplio posible estas filminas, como dice nuestro presidente. Bien, el proyecto de esta capacitación, que como habíamos dicho, comenzó el lunes con la presentación de la muestra Prisioneras de la Ciencia, lleva el nombre de Los rostros invisibles de nuestra historia, que ha sido, ¿cómo decirle?, sutilmente robado a nuestro compañero Ángel Hartman, que está aquí presente también en la capacitación hoy en día y con quien cerraremos como broche de oro el día viernes. Cuando comenzamos a hacer esta pequeña presentación a modo de guía u orientación,
Teníamos en principio una de las imágenes de Maish Kensis que nos había explicado el lunes más o menos el contexto Karina, y cuando la volvimos a revisar con Eduardo decidimos cambiarla, ¿no? Justamente en esta línea que ella decía, muchas mujeres de las comunidades originarias fueron tomadas prisioneras, capturadas, asesinadas, y ni siquiera sabemos sus nombres. Bueno, quisimos poner esta imagen para comenzar un poco en homenaje a todas esas mujeres que han sido silenciadas y que aún siguen siendo invisibilizadas por la ciencia, por la historia y por la sociedad. Así que bueno, eso a modo de cómo nos ha hecho reflexionar lo que Karina nos ha contado el día lunes. Para comenzar, vamos a trabajar lo que es un poco el marco legal de esta capacitación, ¿sí? Y un poco de legislación que hace referencia a los pueblos originarios en nuestro territorio y a las distintas comunidades que habitan en él. Seguramente Analía, que nos ha compartido su tesis de trabajo, quisiera por ahí aportar, así que si quiere hacer algunos comentarios puede hacerlo también por el chat, ¿sí? Recuerden que si bien tenemos algunas limitaciones por la cantidad de gente que somos en este espacio, estaría bueno que podamos interactuar, y creo que la forma posible para tratar de, y de no pisarnos entre todos puede ser el chat. Así que las observaciones que quieran hacer o los comentarios o cuando hagamos algunas preguntas, recuerden de que pueden hacerlo y responderlas por ese lado. Para comenzar, vamos a ir a la escala micro, ¿sí?, de nuestra Constitución Provincial. En el artículo número 33 de la Constitución Provincial reconoce en la misma, digamos, en la misma línea que la Constitución Nacional, la preexistencia de los pueblos originarios, ¿sí? La preexistencia étnica y cultural. Y a raíz de esta preexistencia es que se desprenden otro tipo de legislación en cuanto a lo que es la difusión, la promoción y la visualización de su cultura, es sobre todo una de las cosas en las cuales han hecho hincapié durante años los reclamos de las comunidades originarias, que es en la posesión de las tierras, ¿no? Que creo que ese todavía es un punto que es una deuda para el Estado argentino con estas comunidades. En la escala nacional podemos mencionar la Constitución, el artículo 75, inciso 17, que básicamente tiene un texto muy similar al artículo 33 de la provincia, ¿sí? En donde se reconoce la preexistencia étnica, en donde se hace hincapié, a ver, estoy por intentar aceptar a alguien que está intentando ingresar, ahí está. Bien, como decía, que reconoce la preexistencia étnica de las culturas, de los pueblos, y bueno, y que busca recuperar su identidad, su historia, y por sobre todas las cosas, esta cuestión de el acceso a las tierras y el reconocimiento, ¿sí?, de su posesión. Por otro lado, tenemos algunas leyes un poco más antiguas, producto de la democracia, que van a ser la Ley 23.592 sobre actos discriminatorios y unos años antes la Ley de Asuntos Indígenas 23.302, ¿sí?, ambas del año 1985 y del año 1988. Con la Ley de Actos Discriminatorios se busca la sanción de cualquier acto de discriminación que tenga que ver con la raza, con el sexo, con la clase social, con la procedencia, etc. Y bueno, a partir de ahí es que justamente, digamos, no se busca prohibir, porque la verdad que es algo muy difícil, pero sí se busca sancionar y que se reparen los actos de discriminación. Por eso por ahí es importante conocerla para poder denunciar en el caso de que alguno sea víctima o conozca actos discriminatorios. Bueno, hay una ley que ampara justamente esto y que busca la reparación o la resarción de estos actos para con las personas que han sido víctimas. En otro orden tenemos, por ejemplo,
el decreto 1086 del año 2005, en donde se promueve, ¿no?, un plan nacional contra la discriminación. Y a su vez también tenemos una ley de migraciones, la ley 25.871 del año 2010, que en donde en líneas generales promueve y acepta la migración de todas las personas en este territorio, ¿sí? Y que haremos hincapié más adelante en uno de sus artículos. Por otro lado, la cuestión de las poblaciones originarias en nuestro continente debe estar contemplada en lo que es la educación. Por eso, a partir de la nueva Ley de Educación Nacional 26.206, sancionada en el año 2006, es que se promueve la educación intercultural bilingüe, ¿sí?, en su artículo 79 y a su vez también en el título 2, capítulo 9. Allí se van a digamos, desmembrar, bueno, primero la conceptualización de lo que se entiende por educación cultural bilingüe y las distintas medidas que se promueven a partir de la incorporación de esta particularidad en la ley de educación. Que bueno, en este sentido es que nosotros también pensamos esta capacitación, ¿no?, de ir pudiendo instalar este tema, ya sea en los docentes y en la comunidad en general, y con un futuro, ¿no?, quizá para algunos utópicos, para nosotros por ahí un poco de una realidad concreta, de generar espacios, ¿sí?, ya sea en nuestra provincia, que no los hay, pero sí en otras provincias lo hay, de educaciones interculturales bilingües, que eso debería ser algo en lo que deberíamos trabajar justamente para la promoción de la no discriminación y la integración de nuestra sociedad. Otra de las leyes importantes es la ley ratificatoria 24.071, que ratifica en nuestro país el convenio 169 de la OIT, al cual vamos a hacer referencia más adelante, y por otros lados, la ley 26.160 y el decreto 1584. Algo que también vamos a hacer mención en esta capacitación, que si bien tiene una parte fuerte sobre pueblos originarios, tampoco queremos dejar de lado a las comunidades afros que han habitado este territorio, que como bien decían algunos compañeros, si bien su arribo a esta tierra es posterior, ¿sí?, porque las comunidades son preexistentes, ya estaban aquí, bueno, son parte también de la constitución étnica de nuestra provincia. Por eso, en el año 2013 se sanciona la ley 26.852, en donde se reconoce el Día Nacional del Afro Argentino, Argentina y de la cultura afro, que lo van a conmemorar el día 8 de noviembre. Ahora bien, esta capacitación no solamente tiene o recupera, ¿sí?, estas leyes como marco, sino que también es importante focalizar en la escala internacional. Este es un tema, el del racismo, la xenofobia, la discriminación, que lamentablemente ha tenido un resurgimiento estos últimos años y está muy latente. Comenzó quizá en Europa con los migrantes, a su vez también un poco antes con esta figura del terrorista generada, ¿sí?, por Estados Unidos y por el imperialismo yanqui, pero lamentablemente hoy en día la hemos tenido mucho más presente a raíz de los actos violentos que se han cometido en Estados Unidos, en Europa e inclusive en nuestro propio país, ¿sí? Es por eso que, teniendo como base los tratados y las declaraciones internacionales, tomamos como base la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, tanto en su artículo 2 como en su artículo 18, la Declaración Americana sobre los Derechos y los Deberes del Hombre, ¿sí?, la Convención Internacional sobre las formas de eliminación de discriminación racial y
las tres cuestiones por ahí que nosotros destacamos como más importantes que van a ser el convenio 169, que es el que mencionamos que nuestro país ratifica y que creo que en el año 2016 se le otorga rango constitucional, el convenio sobre pueblos indígenas y tribales, ¿sí?, de la OIT, y a su vez también la otra cuestión sobre los afrodescendientes que nos encontramos, ¿sí?, en el diseño internacional para los afrodescendientes, un diseño internacional declarado por la ONU que iría desde el año 2015 hasta el año 2024. Finalmente, nosotros creemos que es importante poder destacar una de las últimas disposiciones que ha tomado la ONU, que es una estrategia y plan de acción sobre la lucha contra los discursos del odio, que eso es algo que nosotros creemos que es muy importante. Si bien en este plan de acción no logra conceptualizar qué son los discursos del odio, porque la verdad que eso es una discusión que no solamente debemos darla nosotros, sino en muchos otros niveles. Lo que se menciona por ahí es justamente la idea de, bueno, no podemos condenar o sancionar ciertas declaraciones de ciertas personas, pero sí lo que podemos hacer son acciones que promocionen la no discriminación, la aceptación, ¿sí?, y que erradiquen de forma definitiva el racismo y la xenofobia en el mundo, ¿sí? Por eso se van a contemplar todas las acciones que promuevan la discriminación, la criminalización, ¿sí?, ya sea por raza, por etnia, por creencias religiosas, persecuciones ideológicas, todo lo que genere, ¿sí?, que se construya un otro y que ese otro posea una carga negativa. Bueno, a partir de eso, fíjense que es algo muy reciente del año 2019, es que desde las Naciones Unidas se trata de llevar adelante este plan de acción para erradicar estos discursos, ¿no? ¿Y por qué discursos? Porque es de la forma en que se materializan estas acciones. Y lamentablemente lo vemos presente en las redes sociales, muy frecuente. Muchas veces nos hacemos eco de estos discursos de odio con lo que se llama hoy el grooming, o bueno, estas, ¿cómo decirles?, estas cancelaciones masivas a la gente en las redes sociales, y no siempre somos conscientes de que con los comentarios que nosotros hacemos estamos fomentando este tipo de cosas. Bueno, por ahí, mediante lo que trabajaremos estos dos días, esperemos brindar algunas herramientas para poder ir desmenuzando todos estos discursos racistas, xenófobos, que reproducimos diariamente. Bien. Esta otra parte la vamos a trabajar con Eduardo, ¿sí?, que bueno, que lo voy a presentar porque bueno, ella me presentó a mí, así que vamos a hacer una breve presentación de él. Eduardo Daniel Ojeda, ¿sí?, que es mi compañero. Él es profesor de filosofía y egresado de la Escuela Normal de nuestra ciudad. Es especializado en educación popular y derechos humanos en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo. A su vez también es docente de nivel medio, docente universitario en materias como introducción a la filosofía, derechos humanos y memorias sociales en los profesorados, tecnicaturas y licenciaturas de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER. Por otro lado, también es miembro de la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia de Concepción del Uruguay. Y algo que le gusta decir, que ojalá que concrete su sueño, que es un antropólogo frustrado. Bien, para arrancar, mientras Eduardo desarrolla los conceptos, tenemos esta pregunta, ¿no? ¿Los argentinos somos racistas? ¿Nos consideramos racistas? Estaría bueno que vayan respondiendo en el chat qué les parece, ¿sí? Y vamos viendo cuáles son las estadísticas.
Muy bien. Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Gracias, Mariela, por la presentación. No sé si ya podemos avanzar en el Power. Sí. Mientras vamos mirando cuáles son las respuestas en el chat. Bien. Aquí parece prácticamente unánime las respuestas que estamos recibiendo. Bueno, ese grado de unanimidad también es revelador seguramente del interés que ha despertado esta capacitación, ¿no? Y es bueno porque quiere decir que afortunadamente estamos tomando conciencia de que efectivamente sí, la nuestra es una sociedad racista. Allí hay una serie de elementos para entrar a considerar. En principio, después a esto lo vamos a retomar, decir que se plantea que hay 3 niveles de racismo. Un racismo estructural, un racismo institucional y un racismo interindividual. Ya luego vamos a abundar en las razones por las cuales se plantea que el racismo tiene esta característica, digamos, o estos 3 niveles de manifestación. Pero aquí estamos observando en pantalla el artículo 25 de la Constitución Nacional de 1853, que fíjense, pasaron 8 reformas constitucionales, incluida obviamente la última, la de 1994, y este artículo jamás se tocó. Y dice textualmente, el gobierno federal fomentará la inmigración europea, y luego, y no podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las ciencias y las artes. Pero desde el momento mismo en que dice claramente que fomentará la inmigración europea, es evidente que este artículo tiene un claro contenido discriminatorio, ¿no? No dice que fomentará, por ejemplo, la inmigración de nuestros países limítrofes. Y ese artículo, que es de la inspiración del pensamiento de Juan Bautista Alberdi, está justamente desde el comienzo, digamos, en nuestra Constitución Nacional. Por eso tenemos la idea de que esta es la expresión más clara, digamos, de lo que llamamos racismo institucional, ¿eh? Es decir, un racismo que fue construido de arriba hacia abajo y, como decían algunos de los comentarios que aparecieron por allí en el chat, utilizó fundamentalmente las políticas, digamos, las políticas públicas y en particular el sistema educativo como herramienta de difusión de esta racialización de las relaciones sociales, que ese es un concepto en el que me gustaría detenerme un poquito y que luego también podemos retomar, digamos. La idea de que nosotros nos encontramos en una sociedad en que las relaciones sociales están racializadas y que están racializadas desde muy antiguo, están racializadas desde la época colonial, ¿no? Ya vamos a avanzar en ese tema. Pero por lo pronto tengamos presente este artículo, que es el que dicen algunos que ha dado lugar a este racismo blanco europeizante propio del Estado argentino. Avanzamos en el siguiente Power. Ahí está. Bueno, en contraposición con esto, ustedes saben, lo mencionaba recién Mariela, tenemos la Ley 25.871-2003, que se conoce también como Ley Giustiniani, que es un instrumento que considera la migración como derecho fundamental de las personas y a la que le otorgó nuevas garantías. Naciones Unidas pone esta ley como ejemplo, digamos, es una excelente ley. El problema radica en que, evidentemente, esta ley se da de bruces con el artículo 25 que acabamos de
observar, ¿no? Es decir, tenemos esta ley que es de avanzada, que las Naciones Unidas pone como ejemplo, pero al mismo tiempo subsiste en la Constitución el artículo 25. Bien. ¿Qué entendemos por racismo estructural? Nos plantea aquí el Power, ¿no? Racismo, forma de discriminación basada en diferencias biológicas que se extienden a lo cultural y religioso. Ahí hay que hacer una primera precisión. Hoy sabemos, y lo sabemos, digamos, a ciencia cierta, justamente porque está demostrado científicamente, desde la genética, está demostrado absolutamente que la raza no es un concepto científico que se pueda sostener desde la biología de ninguna manera, digamos. Es decir, es un constructo histórico, social, ideológico, ¿no? Que tiene, como dice Quijano, mucho que ver con la historia, mucho que ver con la ideología, mucho que ver con la política, pero hoy sabemos perfectamente que nada tiene que ver con la biología porque todos los seres humanos compartimos el mismo genoma. Ahora bien, sabemos también perfectamente que a pesar de que sepamos desde la ciencia que las razas no existen, desde el punto de vista científico-biológico, el racismo como tal persiste, ¿no? Y sigue manifestándose de diversas maneras. Y entonces, vamos a dar ahora a compartir esta definición que nos da el INADI, ¿no? Dice: entendemos, por tanto, el racismo como un fenómeno fundamentalmente social y moderno, esa palabra ahí es clave, como un conjunto de ideologías, preconceptos, estereotipos y prejuicios que tienden a segmentar al conjunto humano en supuestos grupos que tendrían características comunes entre sí y jerarquizables, eso es clave también, entre los distintos grupos, cuya explicación radicaría en una supuesta, por supuesto dice supuesta, herencia genética, porque ya sabemos que eso no tiene ninguna validez científica. Dije ahí remarcar la cuestión de un fenómeno fundamentalmente social y moderno, porque vamos a ver que el racismo, ¿no?, nace con la modernidad y nace con el colonialismo, ¿no? Es decir, ya vamos a ver más adelante que racismo, colonialismo, modernidad son conceptos y categorías que están profundamente entrelazadas y que tienen mucho que ver en particular con la invasión a nuestro continente, con la invasión a América. Y por último, una frase del lingüista holandés Teun van Dijk, que ha trabajado mucho el tema del racismo justamente desde el discurso, porque como decía Mariela hoy, el discurso es el lugar en el cual el racismo justamente se materializa, digamos, y la definición que Van Dijk da es: la forma de racismo más corriente e históricamente devastadora ha sido el racismo europeo contra los pueblos no europeos. Bien. Algunos comentarios por aquí. La otredad siempre la miramos de forma inferior, despectiva, y a veces lo justificamos con determinaciones impuestas por los medios. En el encuentro de mañana vamos a trabajar específicamente la cuestión del racismo y los medios de comunicación. Eso está previsto que lo trabajemos mañana. Los inmigrantes son europeos, los que llegan desde los países limítrofes parecen ser usurpadores o son tratados como tales. Bueno, efectivamente, eso tiene que ver con la xenofobia, ¿no?, y los discursos despectivos o discursos de odio, ¿no?, que también circulan entre nosotros muy comúnmente para con nuestros vecinos de países limítrofes que son migrantes. Y luego tenemos esta definición que da el antropólogo colombiano Eduardo Restrepo, que se encuentra también en la línea de la teoría descolonial, un texto que se llama Racismo y Discriminación. Va a decir aquí Restrepo: racismo estructural.
Si bien el racismo tiene una dimensión individual, no se puede perder de vista que el racismo tiene que ser también considerado desde su dimensión estructural, esto es, de cómo ha sido agenciado desde diseños institucionales que posicionan ciertos perfiles y trayectorias sociales, posicionan, digamos, es decir, jerarquizan algunos perfiles y trayectorias sociales, encarnados por sectores privilegiados racialmente no estigmatizados, esto quiere decir sectores sociales blancos, ¿no?, socavando a su vez a las poblaciones racialmente estigmatizadas. Y ahí quiero recordar algo que analiza muy bien Aníbal Quijano en uno de los textos que vamos a compartir en la bibliografía, que se llama ¿Qué tal raza? Y es esto que el color también es una construcción, ¿no? Muy agudamente plantea Quijano que nadie es, digamos, blanco, a menos que esté más o menos bien de salud, ¿no? Y nadie tampoco es negro, sino que ya desde el color, estamos frente a una construcción social, frente a una construcción ideológica, digamos, ¿no? Eso es interesante tenerlo presente, ¿no? Ya la idea misma de color es una construcción que no responde a ninguna realidad visible. Bien. Hablábamos hoy de racismo institucional. Primero en una dimensión histórica, ¿no?, que tiene que ver con este artículo 25 y de cómo ya en la Constitución argentina aparece esta discriminación por omisión o este privilegio dado a los migrantes europeos. Pero fíjense aquí, nos encontramos con un documento difundido por el Ministerio de Producción de la Argentina, ¿no? Una mayoría pasiva de tez morocha, sostenida por unos pocos rubios activos vestidos de cero. Bueno, ahí está. Esta imagen fue difundida por el propio Ministerio de Producción de la Argentina en un documento donde, bueno, hacía toda una crítica respecto de que supuestamente había una minoría de trabajadores, que ya vemos las características que tienen, ¿no? Son todos rubios, vestidos de traje, que están sosteniendo a una gran mayoría de réprobos que son vagos y que, fíjense qué curioso, todos y todas tienen tez mestiza. Aquí tenemos otro clarísimo ejemplo, insisto en que esta imagen fue difundida en la propia página del Ministerio de Producción de la Argentina, de nuestro país, el año pasado. Bien. Aquí tenemos otra conceptualización muy interesante que hizo Svetan Todorov en un texto que se llama Nosotros y los otros, donde él plantea que el racismo comprende dos dominios de realidad que él diferencia claramente entre lo que sería el racismo propiamente dicho, que implica un comportamiento, ¿no?, es decir, un comportamiento claramente marcado por el odio, el menosprecio, podríamos agregar la inferiorización, la estigmatización, y que finalmente se realiza en una conducta, digamos, ¿no?, en una conducta que puede implicar toda clase de violencia, sea violencia física, violencia simbólica, etc. Y por otro lado, tenemos el racismo en tanto ideología, es decir, en tanto doctrina de las razas humanas, que es lo que él denomina racialismo, ¿no? Racialismo. Esto lo podríamos relacionar con otra conceptualización que hace la antropóloga Rita Segato, ¿no? Y podríamos poner esto que Todorov llama el racialismo del lado de lo que Rita Segato llama racismo axiológico, es decir, un racismo que incluye alguna clase de doctrina o que postula alguna ideología o algunos valores, por eso lo de axiológico, claramente racistas, ¿no? Bien. Continuamos. Vamos entonces con una definición de xenofobia. Aquí tenemos manifestación de odio, repugnancia y hostilidad hacia lo extranjero,
se expresa a través de creencias, actitudes y comportamientos hostiles hacia las personas de origen distinto al propio, a través del desprecio, la discriminación, las agresiones físicas y o verbales. Aunque conceptualmente es diferente al racismo, este punto es muy importante, en la práctica este sistema ideológico y el sentimiento xenófobo suelen ir acompañados, y en general podemos decir que la xenofobia se halla subordinada al racismo, ¿no? Esto es lo que en general plantean la mayoría de los teóricos que analizan el fenómeno de la xenofobia, ¿no? La xenofobia como una categoría que aparece subordinada al racismo porque evidentemente no se es xenófobo o no se odia de la misma manera o no se odia a los mismos extranjeros. Es decir, claramente en nuestro país hay manifestaciones xenófobas, por ejemplo, hacia vecinos de Bolivia, hacia paraguayos, hacia chilenos eventualmente, pero ya vemos claramente, y el artículo 25 es muy claro al respecto, que no hay xenofobia en general respecto de los europeos, ¿no? Bien. Mencionaba recién a Rita Segato, aquí la tenemos nuevamente en un texto muy interesante que se llama Los cauces profundos de la raza latinoamericana, una relectura del mestizaje. Ella dice, esto es muy interesante, dice, los habitantes de estos paisajes, los nuestros, somos todos no blancos cuando viajamos al norte imperial. Esa frase nos pareció especialmente interesante, ¿no? Porque más allá de que reproducimos al interior de nuestra propia sociedad toda clase de racismos y de microrracismos, cuando cualquiera de nosotros, aún con independencia de la clase social a la que pertenezca, estamos en el norte imperial, finalmente somos todo argentino allí será un no blanco, ¿no? Esa raza incierta, incapturable y nuestra, en su realidad multiforme, será la consigna capaz de reunir a los heredados del proceso colonial. Aquí lo que plantea Segato es recuperar esta cuestión de raza en un sentido afirmativo, digamos, en tanto nos pueda dar una idea, podamos recuperar a partir de allí una idea de identidad cultural. Y por otro lado, dice, esta es otra observación interesante, que raza es el punto ciego del discurso latinoamericano sobre la otredad. Es decir, que raza es aquello que sigue apareciendo como insuficientemente pensado cuando pensamos la otredad, ¿no? Ella dice directamente, aquí nos encontramos con un punto ciego, ¿no? Con algo que aparece como insuficientemente pensado, como algo de lo que todavía no conseguimos dar cuenta acabadamente. Entre paréntesis, hay que decir que en la propia academia la cuestión de los estudios sobre el racismo no tienen tanto tiempo, digamos, ¿no? Es decir, en los últimos años sí han aparecido estudios, pero hubo, digamos, mucho tiempo en que los estudios sobre estas cuestiones tampoco abundaban en la academia y en el ámbito universitario, ¿no? Bien. Acá está el texto de Aníbal Quijano, es uno de los últimos textos que escribió este gran sociólogo peruano, uno de los más importantes referentes de la teoría descolonial, y dice así, raza es un constructo ideológico moderno, ¿no? La invención de la raza para la colonialidad del poder. La idea de raza es, con toda seguridad, el más eficaz instrumento de dominación social inventado en los últimos 500 años. Fíjense que remite inmediatamente esta invención de este constructo ideológico moderno, la raza y el racismo, como el más eficaz instrumento de dominación social inventado en los últimos 500 años, producida en el mero comienzo de la formación de América y del capitalismo, en el tránsito del siglo XV al XVI, en las centurias siguientes, fue impuesta sobre toda la población del planeta como parte de la dominación colonial de Europa.
Esto es clave, ¿no? Lo que nos está diciendo Quijano es que la invención de la raza, como dice él, la idea de raza, se transformó en uno de los pilares del sistema mundo, ¿no? Uno de los pilares del sistema mundo y, por lo tanto, en uno de los pilares del sistema capitalista. Por lo tanto, podríamos decir que capitalismo, colonialismo, modernidad, racismo, opresión de género y patriarcado, digamos, estas últimas dos cuestiones mucho más antiguas, son inseparables, ¿no? Y eso es lo que nos plantean algunos teóricos de lo que se denomina hoy el análisis interseccional, ¿no? Que hay que pensar entrelazadamente estas categorías de raza, de clase, de género, para poder comprender plenamente los modos en que se desarrollan las relaciones sociales en el mundo contemporáneo. Bien. Sí, seguimos aquí en Quijano. Dice, las categorías como negro, indio, blanco, antes de 1492 no existían. Esas son categorías del mundo colonial y de la modernidad eurocentrada. Esta cuestión de la modernidad eurocentrada tiene que ver justamente con que a partir de 1492 Europa, ¿no?, se coloca en un lugar de centro de la historia y de amo de la historia, podríamos decir así. Luego lo vamos a ver, a profundizar este tema. Antes de 1492, nadie se definía como blanco en Europa. A nadie se le ocurría definirse como blanco. Nadie se denominaba negro en África y nadie indio en América Latina. Se trata en todos los casos de categorías coloniales. Por lo tanto, como un poco ya mencionábamos hoy, no hay modernidad sin colonialidad, no hay colonialidad sin racismo. Bien, el patrón de poder colonial. Esta cuestión del patrón de poder colonial tiene que ver, para el caso del racismo, con patrones de clasificación racial. Los patrones de clasificación racial abundaron en toda la historia colonial. Por ejemplo, les cuento, para el caso del Caribe, los franceses habían establecido una subdivisión de 126 diferentes colores de negros. Así, tal como se los estoy diciendo, 126 diversas clases de negros, a cada una le adjudicaban, además, distintas aptitudes, distintas capacidades, etcétera, etcétera, etcétera. Así que fíjense hasta qué extremo llegaron estos patrones de clasificación racial en el contexto del poder colonial. Después de 500 años de expansión colonial europea, todos hemos internalizado de alguna manera concepciones y prácticas institucionales racistas. El racismo, dice aquí Ramón Grossfogel, hacia una teoría faroniana del racismo, el racismo siempre es institucional, siempre es estructural. No se puede reducir a prejuicios y estereotipos. Prejuicios y estereotipos no es suficiente para que haya racismo. Esto me parece que es clave, porque en general yo diría que en un nivel que yo lo denominaría un nivel convencional, pero un nivel que es profundamente encubridor, propendemos a reducir al racismo a este nivel de racismo interindividual o a la manifestación de prejuicios o simplemente a ciertos estereotipos, desconociendo que no se ha construido así el racismo, sino que el racismo se construye primero en una dimensión estructural, luego en una dimensión institucional, y como resultado de estas dos dimensiones anteriores es que tenemos el racismo de la vida cotidiana, por decir así. Bien. Me parece que nos saltemos algo. El racismo es parte constante. La línea de lo humano. Bien,
ahí en la diapositiva anterior, Grossfogel decía hacia una teoría fanoniana del racismo, está aludiendo justamente al psiquiatra y pensador y filósofo Frantz Fanon, nacido en la isla de Martinica, que decía: el racismo es una jerarquía global de superioridad e inferioridad sobre la línea de lo humano, que ha sido políticamente producida y reproducida durante siglos por el sistema capitalista eurocéntrico, patriarcal, moderno, colonial. Esto último lo agrega el propio Grossfogel, ¿no? No son palabras ni terminología de Fanon, pero sí esta idea de que el racismo es una jerarquía global de superioridad e inferioridad sobre la línea de lo humano. Eso es clave. Hay una línea de lo humano, ¿no?, que ubica por encima de esa línea está lo blanco, lo civilizado, lo culto, lo que tiene estado, lo que tiene ser, a lo que se le puede reconocer plenamente el ser y el ser humano, y lo que está a su vez más alejado de la naturaleza. En cambio, por debajo de la línea de lo humano, en toda la teorización que hace Frantz Fanon, está lo negro, está lo inferior, lo bárbaro, lo salvaje, y por lo tanto también aquello que está más cerca de la naturaleza, ¿no? Y ahí aparecen las metáforas que por debajo de la línea de lo humano comparan a todos aquellos seres humanos que están por debajo de la línea de lo humano, los comparan con animales o con subhumanos. Ya lo vamos a ver luego, pero por ejemplo, una de las primeras palabras que aparece allí es la palabra de mulato, ¿no? Mulato, que alude inmediatamente a una mula, ¿eh? Empezamos a ver en el propio lenguaje cómo por debajo de la línea de lo humano, los propios significantes que designan a las personas racializadas aluden a metáforas zoológicas. Bien, continuamos. En estrecha relación con lo anterior, sobre todo con lo que plantea Quijano, tenemos aquí un concepto del filósofo puertorriqueño Nelson Maldonado Torres, que habla de la colonialidad del ser. Es decir, así como Quijano habla de la colonialidad del poder y de la colonialidad del saber, en tanto tenemos instituciones de poder que son coloniales, en tanto manejamos saberes eurocéntricos, es decir, saberes coloniales, también hay una colonialidad del ser. Fíjense, acá en la diapo tomamos esta frase de Colón, del diario de a bordo, donde Colón decía: no le conozco secta ninguna, y creo que muy presto se tornarían cristianos. Esto en principio de no le conozco secta ninguna, que uno podría decir, bueno, esto no puede ser tan grave, y sin embargo, aquí empieza a jugarse, la propia invasión a América, una lógica teocrática del argumento genocida-etnocida que está en el nivel fundante de la invasión y de la conquista, que es el siguiente. Esta es la lógica del argumento, ¿no? 1. Si no se tiene religión, no se tiene Dios. 2. Si no se tiene Dios, no se tiene alma. Y por último, si no se tiene alma, no se es humano, sino más bien cercano a un animal. Se es naturaleza, se encuentra en estado de naturaleza. Recordemos ahí, por ejemplo, para Thomas Hobbes, importante filósofo europeo, cuando escribe su famosa obra El Leviatán, un tratado fundamental dentro de la historia de la filosofía política, cuando él va a querer describir el estado de naturaleza, y todos los filósofos contractualistas que van a venir después de Hobbes van a tratar de elaborar una teoría respecto del estado de naturaleza, de qué es ese estado de naturaleza, Hobbes va a decir, bueno, todas las elucubraciones que hace él en torno al estado de naturaleza, pero en un pasaje del Leviatán dice: si ustedes quieren ver finalmente el estado de naturaleza en vivo y en directo, bueno, miren a América. Es decir, el modo en que se producen las relaciones en estado de naturaleza de América, tal como las piensa Hobbes, es decir, para Hobbes el hombre en estado de naturaleza es malo, es salvaje, es egoísta, es brutal, es criminal, etcétera, etcétera. Si ustedes quieren contemplar el estado de naturaleza en vivo y en directo, dice Hobbes en el Leviatán, miren a América.
Y por último, dice aquí Maldonado Torres, la colonialidad del poder nace así pues simultáneamente con la colonialidad del ser, es decir, venimos con el ser colonizado. A nivel ontológico es el problema de nuestra colonialidad. Recordemos, la ontología es la parte de la filosofía que se ocupa específicamente de todo lo relativo al ser. Bien. Ahí está. Bien, Eduardo. Si quieren... Ahí está. Ahí va. Estaría bueno que en esta primera parte, donde ya definimos, digamos, los conceptos claves, hagamos un parate para ver cómo, digamos, si quedaron bien en claro, ¿no? Nosotros hablamos sobre el racismo, que se puede entender como una forma de discriminación, pero en realidad es una cuestión mucho más compleja que eso, ¿no? Es un fenómeno que, como bien remarcaba Eduardo, es producto de la modernidad, ¿sí? Es producto de este nuevo paradigma que se instala allá entre el siglo XVI aproximadamente en adelante, ¿sí? En donde el concepto de raza que nosotros trabajamos hasta este momento no existía como tal previamente, ¿no? Y que la raza desde una cuestión biológica tampoco es un concepto que sea ¿cómo decir? Acreditable dentro de la comunidad científica, ¿sí? En alguno de los textos que estuvimos leyendo para esto, mencionaba un autor que no recuerdo en este momento, que decía de que por más que a la persona común uno le diga que tales científicos de la comunidad que están reconocidos y demás dicen que las razas no existen, esto no les importaría a ellos porque dentro de sus estructuras mentales, en esta colonialidad que nosotros mencionamos, están presentes la existencia de las razas. Están los negros, están los indios, están los mulatos, están los blancos, etcétera. Más o menos esto sucede muy similar con lo que pasa hoy en día con el tema de la pandemia. Por más que los científicos digan un montón de cosas, para un sector de nuestra sociedad la pandemia no existe, no es algo de lo que haya que preocuparse, etcétera. Bueno, todas estas cuestiones que si bien parecen muy alejadas en el tiempo, están intrínsecamente relacionadas, porque como decía por ahí una compañera, mencionó los túneles mentales. Bueno, esto es parte de la colonialidad, es lo que está instalado, ¿sí? Exacto, como un vox populi, está instalado en nuestras mentes y que es parte de nuestra colonialidad. Entonces, a partir de ahí es justamente desde donde debemos desestructurar y desmenuzar este discurso. Entonces, hablamos, por ejemplo, de lo que es el racismo, que el racismo lo podemos comprender desde dos dimensiones, desde el comportamiento, digamos, desde la acción y desde lo ideológico, la doctrina, a lo que lo llamaríamos el racialismo, ¿sí? Y después profundizamos en esta idea de las razas, ¿sí? De que en realidad el concepto de raza es un concepto, como dijo muy bien Eduardo, es una construcción, ¿sí? Es una construcción que se da a partir de que se conoce a un otro, en este caso desde que el europeo conoce, ¿sí? A el americano en este contexto, y que en principio, como bien dice Noel por acá, adquiere una característica fenotípica, ¿sí? Pero a su vez también, a partir de ciertas lecturas que hemos realizado, el racismo también comienza desde lo religioso, ¿no? Por ahí, bueno, en esta investigación también intentamos rastrear desde dónde comenzaba a tomarse el concepto de raza, ¿sí? Desde dónde se lo comenzaba a utilizar, desde qué época. Y más o menos en esto, Eduardo por ahí ha encontrado algunos textos en donde esta primera distinción se da desde lo religioso y luego esto se traspasa a la cuestión fenotípica, ¿sí? Que serían a las características externas visibles de un ser humano en este caso, ¿no? Bien.
recordemos estos 3 conceptos: racismo, racismo estructural, como esto que está presente, que a su vez también se vuelve institucional, digamos, es como que están relacionados. Desde lo institucional se lleva a la estructura de la sociedad, se hace carne en la sociedad, y bueno, justamente es a donde hay que ir a combatir, digamos, es en donde hay que ir a poner el foco, como por ejemplo desde la cuestión base del artículo 25 de la Constitución, ¿sí? Exacto, hay que descolonizar nuestras cabezas. Intentamos hacer un poco esto con estas capacitaciones, exacto. Bien, entonces, racismo, racismo estructural, racismo institucional, que promueve todas estas conductas y estos actos de discriminación e inclusive la criminalización de un sector de la sociedad, ¿sí? Como mencionamos en esa imagen poco feliz, hay un sector de morochos, que inclusive hay algunos morochos con pelos rubios, ¿no? Vieron esta cosa de claro, cobran el plan y van a teñirse, ¿sí? Bueno, hay toda una construcción criminal también de este otro, ¿sí? Que para los sectores racistas es justamente al que hay que ir a hostigar, a combatir y en lo posible meter preso, ¿sí? Bien. Ahora sí, esperamos, si hay alguna duda o algo, esperamos leerlas aquí por el chat. Bueno, acá Fede pregunta, ¿América lleva el nombre por un tal Américo Vespucio, no? Sí, así es, de locos, exacto, la aportación de cara, correcto. Bien. Bueno, lleva el nombre mal llamado, ¿no? Porque supuestamente, según algunos semiólogos que han investigado y leído sus libros, supuestamente Américo Vespucio nunca había tenido contacto con nuestro territorio, más que por lo que leía de los diarios de los viajeros. Bien. ¿Cuál es el texto de Grofogel? Tenemos varios, si quieren después se los mandamos. Ahora sí, continuamos con la otra parte. Sí. Estén tranquilas y tranquilos en que les vamos a hacer llegar toda la bibliografía con la que hemos estado trabajando. Entramos aquí en un tema que hemos llamado, arrancamos hablando de racismo y epistemicidio. El racismo es parte constitutiva de una episteme, es decir, de un modo, de una forma de conocer, que es la forma occidental, la forma eurocentrada de conocer. El racismo es un eje fundamental del patrón de poder colonial del sistema mundo moderno, es decir, de la civilización moderna, de la que tenemos hoy. La modernidad se funda sobre estructuras de dominación capitalista, patriarcal y racista. Y sobre, y acá vuelve a aparecer la palabra episteme, y sobre la episteme cartesiana, una racionalidad dualista que separa el sujeto de la naturaleza. Esto es muy importante porque la episteme cartesiana va a ser justamente la racionalidad hegemónica en la modernidad. La racionalidad hegemónica de la modernidad capitalista va a ser justamente la racionalidad cartesiana, en detrimento de otras propuestas alternativas que surgieron en Europa más o menos para la misma época, como por ejemplo la propuesta de Baruch Spinoza, que tenía un sentido y una concepción epistémica totalmente distinta, pero la racionalidad que triunfa es esta racionalidad dualista, que separa el sujeto de la naturaleza. ¿Qué decía Descartes? Bueno, tenemos por un lado una res cogitans, ¿no? Y de ese lado está el sujeto. El sujeto es, en definitiva, una res cogitans que está totalmente escindido de la naturaleza e incluso de su propio cuerpo, porque su cuerpo pasa a ser parte de otra res, ¿no? De otra cosa, que es la res extensa, ¿no? Entonces, es
una episteme que separa extremadamente, digamos, el sujeto y la racionalidad de la naturaleza. Por eso hay un filósofo africano contemporáneo de Camerún, que dice que el racismo es la otra cara de la destrucción de la naturaleza, o que la destrucción de la naturaleza y el racismo son dos caras de una misma medalla, porque justamente esa idea, esa concepción de que la naturaleza es algo que está separado del sujeto, aparte, y sobre el cual esa racionalidad instrumental puede avanzar, puede explotarlo, puede producir hoy el extractivismo, etcétera, etcétera, puede romper los ecosistemas. Bueno, de la misma manera, en tanto se pensaba a todos los seres que estaban por debajo de la línea de lo humano como pura naturaleza, ¿no? De la misma manera se comportaba esta racionalidad cartesiana, digamos, para con los esclavos, para con los esclavos africanos, para con los pueblos indígenas de nuestro continente, etcétera, etcétera, porque ellos también estaban más cerca de ser pura naturaleza, es decir, no alcanzaban el estatuto de sujeto, no se les reconocía el estatuto de sujeto pensante. Entonces, esa racionalidad cartesiana está, como dice muy bien acá una compañera, en las bases mismas del capitalismo. Bien. Continuamos. Siempre sobre la línea de la episteme, vamos a articular aquí dos conceptos, epistemicidio y genocidio. Boaventura de Sousa Santos llama epistemicidio a la destrucción sistemática de conocimientos ligada a la destrucción de personas. Todo proceso genocida involucra alguna forma de epistemicidio, de destrucción de saberes. Esto a nosotros nos pareció fundamental plantearlo, ¿no? Es decir, así como no se puede pensar la modernidad sin la colonialidad y la colonialidad sin el racismo, no se puede pensar el genocidio, ningún genocidio, sin el epistemicidio que va de la mano con él. Siempre, todo genocidio ha representado una destrucción de saberes, una destrucción de determinados conocimientos, una destrucción de determinadas formas de relación social, de organización social, de culturas, de tradiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esa cuestión fuerte nos pareció fundamental remarcarla. Aquí tenemos otro texto de Grossfogel con el que trabajamos, los 4 genocidios epistemicidios del largo siglo XVI. Grossfogel plantea que en las bases mismas de la modernidad, es decir, a nivel fundante, en el nivel fundante de la modernidad, tenemos nada más y nada menos que 4 genocidios y por lo tanto 4 epistemicidios, que son los siguientes. El primero, contra los musulmanes y los judíos en la conquista de Al-Andalus, en nombre de la pureza de sangre. Ustedes recordarán que los musulmanes habían estado ocupando la península ibérica durante 7 siglos. Allí se producen, bueno, una serie de luchas muy largas en que finalmente se termina expulsando a los musulmanes de la península y empieza a aparecer esta cuestión de la pureza de sangre para poder aspirar, por ejemplo, a algunos cargos o funciones dentro de lo que era el Estado imperial, digamos, o la naciente, digamos, burocracia imperial. Si no se tenía pureza de sangre, es decir, si no se era castizo, ¿no? Si no se era castizo, que a su vez lo de castizo se liga con casto, con puro, ¿no? Entonces no se tenía pureza de sangre. Ahí empieza como a biologizarse, ¿no? La cuestión de raza, y bueno, el propio Michel Foucault dice que despunta en el siglo XVI, esto lo dice en Genealogía del Racismo, dice Foucault, ya en el siglo XVI despunta lo que Foucault llama lo que él llama una conciencia racial. Luego, en segundo lugar, el segundo genocidio epistemicidio contra los pueblos indígenas, primero en el continente americano y luego los aborígenes en Asia. El tercero,
contra los africanos, con el comercio de cautivos y su esclavización en el continente americano. Recordemos que se estima que aproximadamente fueron traídos a nuestro continente 15 millones de africanos esclavizados, que fueron secuestrados y trasplantados de sus territorios a América. Se estima que más de 2 millones murieron en esos viajes, ¿no? Donde se los trataba como bienes muebles, es decir, como cosas. Por último, el último genocidio epistemicidio contra las mujeres que practicaban y transmitían el conocimiento indoeuropeo en Europa, quienes fueron quemadas vivas acusadas de brujas. También hubo quemas de brujas en América, pero cuantitativamente lo más terrible fue la quema de brujas, así llamadas, por una obra terrible de 2 teólogos que se llamaba El Martillo de las Brujas, que era el documento que se seguía, digamos, al pie de la letra, el que inspiraba todas estas persecuciones y que daba toda una serie de, entre varias comillas, argumentos teológicos que permitían detectar brujas, ¿no? Y hubo, bueno, un verdadero genocidio, epistemicidio, con miles de mujeres asesinadas en la hoguera entre el siglo XVI, siglo XVII. Bien, continuamos. Lo que les decía recién, también hubo quema de brujas en América. Esto lo ha trabajado muy bien Silvia Federici, es una teórica feminista italiana, en un libro que se llama El Calibán y la bruja. Silvia Federici dice: la caza de brujas se exporta a América. La caza de brujas no destruyó la resistencia de los colonizados, debido fundamentalmente a la lucha de las mujeres, el vínculo de los indios americanos con la tierra, las religiones locales y la naturaleza sobrevivieron a la persecución, proporcionando una fuente de resistencia anticolonial y anticapitalista durante más de 500 años. Cuando leíamos el libro de Federici con Mariela, recordábamos que esto lo podemos ligar claramente a algo que siempre plantea Rita Segato, ¿no? Ella dice: en última instancia, hay 2 grandes proyectos históricos que se encuentran en oposición desde hace largo rato ya, pero que siguen en oposición hoy. Rita Segato dice: hay 2 grandes proyectos históricos. El proyecto histórico de las cosas, que es fundamentalmente el proyecto histórico del capitalismo, el proyecto histórico de las mercancías, el proyecto histórico de la cosificación, ¿no? En definitiva, por eso ella dice el proyecto histórico de las cosas, y el proyecto histórico de los vínculos. Lo notable es que Rita Segato, desde la antropología, siempre insiste en que en ese proyecto histórico de los vínculos, siempre las mujeres han tenido un lugar central. Lo han tenido en nuestras comunidades originarias, lo han tenido en los pueblos indígenas, lo han tenido en todas las culturas diversas de nuestra América. Las mujeres han tenido un rol central en el sostenimiento de ese proyecto histórico de los vínculos. Bien, aquí llegamos a algo que es clave para nosotros, que es tratar de explicar cómo se fue construyendo esta idea de superioridad blanca, de supremacismo blanco, de superioridad europea, y por eso nos queremos detener un poquito en la figura de Hegel, ¿no? Que ustedes saben fue un muy importante filósofo alemán, que tuvo una influencia extraordinaria durante todo el siglo XIX, llegó a ser además un importante funcionario del Estado prusiano porque fue rector de la Universidad de Berlín, y seguimos en esto a Eugenio Zaffaroni en un texto muy interesante que se llama La historia de los derechos humanos en América Latina, donde Zaffaroni afirma que Hegel fue el gran ideólogo de esta concepción eurocéntrica, de esta ideología supremacista y, por supuesto, el gran ideólogo de este racismo filosófico, vamos a decir así, justificado desde una filosofía de la historia, que es lo que justamente Hegel se ocupa de elaborar. No vamos a entrar aquí a profundizar en las justificaciones filosófico-ideológicas de Hegel,
para construir su idea de la historia universal, pero sí vamos a tomar algunas de sus citas, ¿no? Ustedes las están viendo. De acuerdo a sus lecciones sobre la filosofía de la historia universal, para Hegel, la población americana, nuestra población, se ha ido integrando con una acumulación histórica de indios cabalmente inferiores en todo, sin historia. Esta es la idea de Hegel de que en América no teníamos historia. En todo caso, teníamos futuro, pero negaba que tuviéramos historia. Luego dice Hegel, de negros en estado de naturaleza, fíjense, vuelve a aparecer esta cuestión del estado de naturaleza, y por ende sin moral, claramente, ¿no? Por debajo de la línea de lo humano. Si alguien es negro, se encuentra en estado de naturaleza, si se encuentra en estado de naturaleza, no tiene moral, si no tiene moral, está por debajo de la línea de lo humano. De árabes, mestizos o aculturados musulmanes, fanáticos, decadentes y sensuales sin límites. Aquí están las citas de todas las páginas de este libro, ¿no? De judíos, cuya religión les impide alcanzar una auténtica libertad. De latinos, fíjense que también refiere a los latinos, es decir, a los propios pueblos europeos, pero del sur, a los latinos, ¿no? A los que no habían accedido al estadio superior de la cultura, para él. De latinos que nunca alcanzaron el período del mundo germánico. Bueno, ese es el período más elevado, ¿no es cierto?, que Hegel reconoce. Ese estado del espíritu que se sabe libre, ¿no?, queriendo lo verdadero, eterno y universal en sí y por sí, bueno. Y de algunos asiáticos que apenas están un poco más avanzados que los negros. Esta es la idea de Hegel de cómo se ha compuesto la población americana. Imagínense ustedes el impacto en todo el siglo XIX, en todas las clases dirigentes, podemos pensar la influencia que tuvo al punto que en algún momento la filosofía se distinguía entre hegelianos de izquierda y hegelianos de derecha, pero bueno, Hegel tuvo una influencia fundamental. Acá mencionan a Sarmiento, por supuesto, está en la cabeza de las clases dirigentes y de los intelectuales de las clases dirigentes en nuestro país y en general de los intelectuales de las clases dirigentes en toda América Latina, la enorme influencia de Hegel. Bien. Aquí tenemos esto que se ha dado en llamar los zoológicos humanos, ¿no? Bueno, cuando vemos lo anterior de Hegel, podemos entender que haya habido en el siglo XIX estas exposiciones coloniales, ¿no?, que algunos han llamado también muestras etnográficas, o bueno, últimamente verdaderos zoológicos humanos. Hubo estas muestras en la segunda mitad del siglo XIX en todas las principales capitales de Europa. Hubo estas exposiciones coloniales en Bruselas, en Berlín, en Roma, en el Jardín de Aclimatación de París. De hecho, hay un video de los, digamos, inventores del cine, de los hermanos Lumière, que muestra uno de estos zoológicos humanos en el Jardín de Aclimatación de París. Es uno de los primeros documentos cinematográficos de los hermanos Lumière, muestra estas imágenes. Pero en este caso, se trata, fíjense, de un grupo Selknam en la Exposición Universal de París. En la foto, junto a su captor, el empresario Maurice Métope. Yo me tomé el trabajo de ver cómo era la historia de este personaje. Tenía una empresa, es decir, tenía empleados que salían a secuestrar, en este caso Selknam, y bueno, eran llevados cautivos, pero acá hay algo que es clave, fíjense la fecha. Exposición Universal de París, 1889. Se está celebrando los 100 años de la Revolución Francesa. Se están celebrando los 100 años de liberté, égalité y fraternité, ¿no? Se están celebrando los 100 años de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Fíjense qué notable, es la muestra en la que Francia va a mostrar todos sus avances tecnológicos e industriales, y en esa misma muestra aparece el grupo Selknam secuestrado
por el empresario Maurice Maitre. Bien. Hablábamos de estas exposiciones coloniales, de estos zoológicos humanos. A nosotros nos tocó muy de cerca porque luego del genocidio que representó la masacre de Salsipuedes en nuestro hermano país del Uruguay, para el año 1831, ustedes saben, allí se produjo una verdadera masacre de hermanos del pueblo charrúa, a manos del ejército uruguayo, que además fueron vilmente asesinados en una emboscada, porque ellos se habían reunido en forma pacífica. Hay algunos pocos sobrevivientes de esa emboscada, entre ellos un grupo que es similar a lo que veíamos antes, es secuestrado por un francés, otra vez un francés que se llamaba François de Curel, que fue autorizado por el propio gobierno uruguayo. Él pide la autorización para llevarse a Francia a 4 representantes del pueblo charrúa, ¿no? Guyunusa, que estaba embarazada, Baimaca Pirú, Tacuabé y Senaqué. Eran además miembros de la comunidad charrúa que habían luchado junto a Artigas, ¿no? Bueno, y en Francia son exhibidos, este personaje infame los mostraba y cobraba 5 francos por exhibición, y además invitó los primeros años que estuvieron allí, a todos los principales miembros de la Academia de Ciencias Naturales de Francia, que los estudiaban, sacaban medidas craniométricas, en fin, hacían todas las investigaciones que ellos consideraban científicas sobre el cuerpo de ellos, al poco tiempo de estar allí y de estar puestos en exhibición, falleció primero Baimaca Pirú, luego Senaqué y por último Guyunusa, y se ha perdido el rastro. No se sabe qué pasó con Tacuabé, que era el compañero de Guyunusa, que, como les digo, Guyunusa estaba embarazada y da a luz en Francia, da a luz una niñita. Durante mucho tiempo no se supo qué había pasado, cuál había sido el destino de esa criatura. Últimamente se encontró una partida de defunción en la ciudad de Lyon. Esta niña había sido apodada Caroline Tacuabé, se le había puesto un nombre francés, falleció al año de haber nacido, presumiblemente también de tuberculosis, igual que su mamá. Así que bueno, hoy sabemos que también la criatura que tuvo Guyunusa falleció estando en Francia. Y reproducimos acá un texto de Gonzalo Abela, el historiador uruguayo, que dice, cuando todavía no se conocía esto último que les acabo de relatar: ¿qué habrá sido de la niña? ¿Alguien le contaría alguna vez que su madre, muerta en cautiverio, tenía líneas azules dibujadas en la frente para que sus hijos, al mamar de sus pechos, recordaran la pradera oriental y sus grandes ríos? Bien. Bien. Hay una cantidad de comentarios, Mariela, no sé si querés leer algunos. Bien. Sí, bueno, aberrante, hermosamente y dolorosamente bello. Sí. Pintura, ajá.
Cada un minuto. El caso del niño de Aveirón, todas las prácticas científicas que le realizaron. Sí, más o menos en la línea de lo que veíamos ayer. Hoy, cuando hablábamos sobre los discursos racistas, se nos hacía infaltable mencionar a Sarmiento, ¿no? Como mencionan ahí las compañeras, de que no recibió los inmigrantes que querían, le mandaron los pobres europeos analfabetos. Así es. Y esta línea de continuidad, ¿no?, que hay desde Hegel a Sarmiento y todas las élites ilustradas de nuestro, bueno, ilustradas entre comillas, ¿no?, de nuestro territorio. Bien. ¿Qué más tenemos? Estas citas hablan más de Hegel que quien nombra. Aborigen significa desde el origen. Sí, el texto de Hegel es, digamos, es clave para comprender la construcción que se ha hecho de nuestro continente posterior. En el apartado que él menciona, el Nuevo Mundo, ahí nos describe justamente como vagos, como inferiores obviamente, como niños, que había que recordarnos nuestras obligaciones maritales, por ejemplo. Menciona a los que vivían en las reducciones de los jesuitas, dados al alcohol y a los vicios, bueno, todo lo que se les ocurra como negativo, de esa manera así nos describía Hegel. En lo que mencionábamos hoy de que las mujeres han sido parte de lo que es la resistencia y la continuidad de las culturas, acá Gabriela dice, hoy las machis en nuestra región reivindican la cultura que se ha ocultado, y creo que también en nuestra provincia sucede de la misma manera. Las mujeres son las que están a la cabeza de sus comunidades. Bien. Bueno, veo que a varios les ha interesado la bibliografía. Así que, bueno, en realidad nosotros pensábamos compartir pocos textos, pero bueno, veo que les ha interesado bastante de lo que hemos trabajado, porque en realidad no es como para tomar examen, sino como soporte para que ustedes tengan, por si les interesa ampliar el tema. Así que podemos compartir por ahí un poco más de lo que teníamos pensado. Bien. Bueno, gracias. Gracias por los buenos comentarios. Dale. Dale, si querés. Sí. Algo más que quería comentar a nivel del racismo institucional, para que veamos que esto es diacrónico, digamos, y que esta cuestión del racismo institucional atraviesa toda nuestra historia. Les quería compartir un fragmento de lo que decían los responsables del Censo Nacional de 1895. Atención con esta frase, fíjense lo que decían los responsables del Censo Nacional de 1895 en nuestro país. No tardará en quedar la población unificada por completo, formando una nueva y hermosa raza blanca. Fíjense qué notable, ¿no? No tardará en quedar la población unificada por completo, formando una nueva y hermosa raza blanca. Ahí tenemos una nueva expresión clarísima, ¿no?, del racismo institucional, ya transitando, digamos, la consolidación del Estado moderno, del modelo agroexportador, de la hegemonía oligárquica, etcétera, etcétera, ¿no? Se ve muy claro en eso, ¿no? Esta idea de
la Argentina, esta idea de las élites argentinas, de construir de que esta era una sociedad perfectamente blanca y europea. El mito de la nación blanca y europea, como dice el antropólogo Carlos Turdonati, que es uno de los textos que les vamos a compartir, ¿no? Cuando él habla, en el texto que les vamos a compartir, él habla de que actualmente transitamos la agonía de ese mito oligárquico, ¿no? La agonía del mito de la Argentina blanca y europea. Sí, y la importancia de poder relacionar esto con lo que mencionábamos hoy del epistemicidio, o sea, son, como dijimos, dos caras de una misma moneda, y a partir de esta aplicación de este accionar sistemático racista, hemos eliminado la cultura, ¿sí?, de nuestro país, las culturas de nuestras comunidades originarias, y que en cierta forma todavía están ahí resistiendo, que creo que eso es lo que tenemos que remarcar y desde donde debemos comenzar a cimentar toda esta nueva perspectiva, desde la resistencia de las comunidades y desde el poder rescatar todo eso de que se ha querido negar y olvidar durante estos 500 años. Eso que se ha, exacto, Marichi Weu, que se ha querido negar durante todos estos 500 años. Bueno, recuperar todo esto, y si bien esto es una parte por ahí más teórica, bueno, esperamos que podamos continuar con la visibilización de las realidades de nuestras comunidades. Bien, antes de terminar, les adelanto un poco cuáles van a ser los temas que vamos a abordar mañana. Vamos a continuar en esta línea diacrónica para seguir pensando los modos en que se fue articulando el racismo en la sociedad y en la política en la Argentina del siglo XX. Vamos a tomar la cuestión del racismo y los medios de comunicación. Vamos a darle especial importancia a la cuestión del discurso, y vamos a analizar la relación entre racismo y violencia institucional. Esos serían los grandes ejes que nos van a estar convocando mañana. Así que, bueno, les pedimos que nos acompañen porque nos parecen que son temas cruciales para pensar más en profundidad el presente y toda la circunstancia que nos toca atravesar hoy, siempre en relación además a este concepto de los discursos de odio, ¿no? Que es algo que ya adelantó también Mariela al principio, pero sobre lo cual queremos profundizar mañana. Bueno, estamos muy agradecidos por sus bellos comentarios y por el acompañamiento, así que bueno, damos por finalizado este encuentro y los esperamos mañana con la segunda parte. Sí, mañana trabajaremos lo relacionado con los discursos, y el viernes lo relacionado con los rostros invisibles de nuestra historia. Misma hora, mismo canal.